emergencia sanitaria nos acostumbrábamos a ver cómo el gobierno, organizaciones no gubernamentales, o grupos de personas se unieron para entregar canastas de alimentos a familias de los sectores más vulnerables. Pero una propuesta que comenzó a circular estos días nos llamó la atención, la de crear una canasta gratuita de servicios públicos. La coordinadora de entes sugirió que incluya una garrafa, energía eléctrica, internet y agua, y justamente para hablar sobre... Ahí estamos viendo la placa, mirá. Bueno, hablamos de la garrafa, energía eléctrica, 180 watts, algunos gigas, no me acuerdo exactamente la cantidad de internet y también, bueno, un descuento, digamos, en el consumo de agua. Pero para hablar justamente de lo que consiste esta iniciativa y cómo puede realizarse, es que estamos en contacto con el coordinador de la mesa de entes y vicepresidente de AUTE, Gonzalo Castegrande. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenido a Despertinas. Buenas tardes para todas y bueno, para todos los que están mirando y todas las que están mirando. Básicamente nos hicimos muchas preguntas sobre esta canasta, digamos, de servicios públicos y entre ellas, por ejemplo, ¿para quiénes estaría destinada esta canasta? Bueno, primero aclarar un poco de cómo surge esta propuesta. Nosotros, sindicatos, trabajadores de las empresas públicas, nucleamos a todos los sindicatos de los entes autónomos, de las empresas públicas, los servicios descentralizados. Y bueno, fue ahí que en el medio de ya casi 2 meses de esta pandemia, surgió la idea de, bueno, aparte de todas las iniciativas solidarias que cada uno de los sindicatos venimos desarrollando, en la entrega de canastas, ollas populares, merenderos, bueno, un montón de iniciativas que del primer día los sindicatos venimos desarrollando, surgió la iniciativa de realizarle una propuesta al Poder Ejecutivo, al Gobierno Nacional, que, bueno, las empresas públicas que tienen su rol social y que nosotros las concebimos de esa forma, que para eso son empresas públicas, para garantizar los derechos de las familias uruguayas, surgió la idea de, bueno, que en este marco donde hay que hacer, donde se está priorizando quedarnos en casa, donde, bueno, más allá de que ahora está toda esta discusión de la nueva normalidad, pero las recomendaciones son de realizar las cuarentenas en las casas, y bueno, tenemos una población que es de riesgo, estamos hablando de los mayores de 65 años, más todas aquellas familias uruguayas y uruguayos que tienen patologías, que bueno, que son la primer población de riesgo a la cual esta canasta debería de llegar. ¿Y ustedes calcularon el número de beneficiarios de esta canasta? Bueno, nosotros tenemos primero todos los mayores de 65 años con bajos ingresos. Ahí principalmente habría que enfocarse. Segundo, a nivel conceptual, los trabajadores y trabajadoras que fueron enviados al seguro de paro y que fueron despedidos. Y tercero, también todos aquellos hogares más vulnerables que no tienen ningún tipo de cobertura y que están en total precariedad e informalidad. Ahí tenemos 3 grandes núcleos de familias y de hogares que nosotros, más allá de que estamos ajustando los números, porque estamos tratando de ajustar los números, tanto en Montevideo como interior, que también a veces son realidades diferentes, estamos hablando de 300.000 hogares, cerca de 300.000 hogares. ¿Y calcularon cuánto saldría, por ejemplo, esa canasta? ¿Cuál sería el costo por familia de esas canastas? Sí, bueno, también lo mismo, porque depende si es Montevideo interior, porque por ejemplo el tema de los 10 metros cúbicos de agua depende también de cómo se cobra el saneamiento en sus diferentes situaciones. También depende el tema de, por ejemplo, la energía eléctrica, si los beneficiarios están con tarifa residencial o con la tarifa básica que hoy la UTE está dando. Más allá de algunos ajustes, estamos hablando de que la canasta está valiendo cerca de $70 para cada familia. Por mes para 300.000 hogares, ¿no? Ese sería el cálculo aproximadamente. ¿Y sería durante cuántos meses? Estamos hablando que son números generales. La estamos proponiendo por 3 meses. 3 meses. Por 3 meses para comenzar. Sabemos que es un monto importante, pero bueno, desde la finalidad que tiene ese propio fondo coronavirus, pensamos que es una ayuda muy importante y más en este marco que ahora se está viviendo esta nueva normalidad donde
por las recomendaciones médicas que se están viviendo, es que, bueno, aparentemente se va a generar mayores grados de los flujos de la economía, de los trabajos. La idea se es va a que retom- eso salga del fondo coronavirus. O sea, el Bueno, costo de esto, del Fondo Nacional de Eh, Coronavirus. Los mecanismos se pueden ver, en eso estamos abiertos, en eso no hay ningún tipo de problema. Pueden salir de las arcas de las empresas públicas, que tanto UTE como ANCAP, como Antel, como OCE pueden hacer frente a estos costos hoy. Y si no, bueno, ver otros mecanismos de los cuales se puede solventar la canasta de servicios básicos. ¿Hablaron con el gobierno ya? Disculpame que no Si sentí la hablaron, pregunta. ya tuvieron contacto con el gobierno sobre el planteo de esta propuesta. Bueno, nosotros enviamos la propuesta. ¿Y? Enviamos la propuesta, la mandamos a los medios de comunicación, la mandamos al resto de las organizaciones y también al Poder Ejecutivo, al Ministerio de Industria y a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Estamos a la espera de que pueda haber alguna instancia como para poder conversarla, para poder colectivizar la propuesta y, bueno, y buscar mecanismos para poder llevarla adelante. Todavía no hemos tenido respuesta. Gonzalo, estamos hablando de, según las cifras que nos hablabas, de 21 millones de dólares por mes durante 3 meses aproximadamente, ¿no? Sí, es muy aproximado esos números. A mí no me gusta mucho a veces largar números porque hay que afinar bastante y estamos hablando Claro, pero de las necesidades. A 300.000 hogares más que justamente- nos decías más o menos, 70 dólares por canasta más o menos, estamos hablando de 21 millones de dólares por mes, digamos. Sí, básicamente sería eso. Nosotros pensamos que hay formas de poder financiar esta canasta que puede salir, sí, cerca de 65 millones en total, pero que le daría un alivio muy importante a miles de uruguayos, porque estamos hablando, y de uruguayas, estamos hablando de 300.000 hogares y eso abarca a mucho más personas, ¿verdad? Ahí está. Gonzalo, una cosa, han habido mucha gente quejándose de lo que le vino de luz o lo que le vino de agua o el costo fijo del agua, por ejemplo, con respecto al gasto de este mes que le subió muchísimo más que ese porcentaje que iban a subir las tarifas en este mes. ¿Ustedes están estudiando el tema? ¿Hay está mucho más cara la luz, el agua, los servicios? Bueno, acá hay como dos realidades. Nosotros, por un lado, como sindicato, ustedes ya sabrán que hace años que venimos reclamando el tema de la rebaja de la tarifa eléctrica, en particular. Pero en general, el tema de las tarifas, nosotros pensábamos que había margen para no subirlas en este último ajuste que hubo, más tomando en cuenta las características del contexto en el cual se dio el ajuste, ¿verdad? Eso por un lado. Por el otro lado, sí, está claro que fue un cimbronazo importante para los bolsillos de las familias uruguayas, porque lo que hay que tener en cuenta que las tarifas sumen de forma diferencial. No a todo el mundo le sube la tarifa de la misma forma. En particular a las casas de familia, que generalmente tienen las tarifas residenciales, es cuando se habla de las subas del 10%, del 11%, como fueron a ese núcleo del pueblo. Hay otras tarifas que inclusive están subvencionadas o están exoneradas, como son muchas tarifas industriales, empresariales. Entonces, cuando hablamos de la suba de tarifas, no a todos les pesa de la misma forma. Eso tenemos Correcto. que aclararlo. Bueno, Gonzalo Castegrande, coordinador de Mesa de Entes, te agradecemos mucho estos minutos y estaremos pendientes a ver cómo sigue, digamos, toda esta negociación en principio, ¿no? Sí, muchas gracias y bueno, que quede claro que bueno, esto es una propuesta desde los sindicatos para toda la población, ¿verdad? Muchas gracias. No, gracias a ti, Gracias muy a ti. amable por estar con nosotros.